Evidentemente México está teniendo un avance, pero aún así este avance necesita ser todavía más fuerte, más profundo para poder erradicar las décadas neoliberales que aplicaron en nuestro país estos políticos corruptos del PAN, PRI y PRD, sin duda. Y bueno, pues el presidente ha hecho su mejor trabajo, el trabajo más arduo. Es un trabajo que es un presidente que trabaja como ningún presidente ha trabajado en los últimos sexenios, y yo me atrevo a decir que ningún presidente ha trabajado en la historia como nuestro presidente actual. Está haciendo prácticamente 4 sexenios en uno, lo vemos. Nadie ha trabajado de domingo a lunes como él viene trabajando, y bueno, pues es honor a quien honor merece, sin duda. Y el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel anunció que habrá un aumento del 8.2 hacia el sector de la educación en nuestro país, un aumento salarial que no se veía desde ya sabemos muchísimo tiempo, porque fue precisamente en esos sexenios neoliberales donde a los maestros, a los médicos, sobre todo a los maestros, se les tildó de delincuentes, se les tildó, sobre todo a los maestros rurales de los estados de la República, se les tildaba de lo peor, y esto generaron entre los medios de comunicación, las grandes empresas que apoyan o que son parte de esta oligarquía, y los políticos corruptos generaron esta idea, ideario social, de que los maestros rurales era lo peor y que eran unos delincuentes, y lo vimos con este señor XG González en el sexenio pasado, donde él funda su famoso grupo delincuencial, porque es un grupo delincuencial corrupto, que es Mexicanos contra la Corrupción, que de mexicanos y de contra la corrupción no tienen nada, porque sabemos que son pues financiados por Estados Unidos, y ya lo mostró el presidente Andrés Manuel. Y esto fue todo un grupo, una oligarquía que se encargó de romper aún más el tejido social. No se dieron cuenta, o si se dieron cuenta se hicieron tontos, de que el tejido social era la base de una economía sana, la base de una sociedad sana, y para tener este fortalecimiento del tejido social, sin duda era y es necesario el papel fundamental de la familia, y posteriormente el segundo escalón es la educación. ¿Y quiénes están al mando de la educación en nuestro país? Pues en efecto, los maestros rurales. Y decir que eran unos delincuentes es tan ilógico como si el presidente o presidenta en funciones en algún momento en el pasado o en el futuro dijera que los padres de los hogares en México son unos delincuentes. Es tan ilógico como eso. Lo mismo pasa con los maestros rurales, que por cierto, todo mi respeto y toda mi admiración a la gente que ejerce esta noble profesión como maestros en los varios estados de la República, que sabemos que no es nada fácil. Y bueno, vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel en la mañanera, hablando sobre este aumento salarial. Y bueno, toda esta parte, porque hizo una recapitulación de cómo eran los tiempos neoliberales en nuestro país, hablando específicamente de la educación, que ya después haremos, porque en el lapso del día estuvimos encontrando mucha información al respecto. Estaremos haciendo un programa, le vamos a dedicar un programa a cada uno de los problemas que no atacaron los neoliberales, o que si atacaron obviamente lo atacaron en contra. Esta gente estaba encargada no de ayudar al pueblo mexicano, ni siquiera de ayudar a la estructura social, sino de romper a la estructura social. Y vamos a ir haciendo un programa de cada uno de estos, por ejemplo, del tema de la educación, cómo fueron desmantelando la educación, cómo fue cayendo, porque ellos le echan la culpa a los grupos de los maestros rurales, a los diferentes, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Michoacán, cuando sabemos perfectamente que no es así. Sabemos perfectamente que la educación en nuestro país, se cayeron los niveles de educación en nuestro país, no por los maestros, fue por ellos que se dedicaron a saquear. Ahí vimos uno de los programas de la semana pasada, cómo es que se enriquecían a través del CONACYT, y Claudio X González sacaba un dineral, una millonada a través de Kimberly-Clark, que es empresa de él,
y cómo lo sacaron a través del CONACYT. Por eso estaban rasgándose las vestiduras de que el CONACYT no podía desaparecer y un montón de tonterías. Pues evidentemente era por esto que no les convenía que el CONACYT cambiara, porque nunca desapareció, esto hay que aclararlo, nunca desapareció el CONACYT. Pero bueno, vamos a ver este video del presidente Andrés Manuel del día de hoy. Maestros de Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar porque es homenajearlo, ya finado, maestro Rubén Núñez. Él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde, con principios, lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad, y así a muchos otros. En ese entonces es que estaba esta campaña a la que se hace referencia en contra de los maestros, y este personaje, cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy, estaba constantemente en contra de los maestros. Llegaron a colocar espectaculares en el periférico, donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros. Algunos se deben de acordar. Los segundos en que los niños que les preocupaban tanto, ya ven cómo son los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía, ¿no? ¿Cómo que les preocupan las niñas y los niños? No, era otro el propósito. Pero bueno, manejaban eso. Entonces, hubo represión a los maestros, encarcelamiento a dirigentes, pero se resistió, no pudieron del todo. En otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile casi no hay educación pública, porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora. Y ahora pues están padeciendo porque pues no todos tienen para pagar colegiaturas. No es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes. ¿Qué sucedió en el caso de México? Cuando Salinas empezó el proceso de privatización, era secretario de Educación Zedillo, y fue la primera reforma al artículo 3 constitucional, y se establecía antes de esa reforma que la educación era gratuita en todos los niveles de escolaridad, y ellos acotaron la gratuidad solo a la educación básica y dejaron al mercado la educación media superior
y la educación superior. Entonces creció la matrícula en los primeros años de las universidades privadas. Pero llegó el momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la mayoría de la gente para pagar a sus hijos escuelas privadas? La familia campesina, la familia obrera, por muy poco que fuesen las colegiaturas, pues eran 3,000, 4,000 pesos al mes en una universidad privada. Y esto ocasionó que se excluyera a muchos que querían estudiar en el nivel superior. Esto a la par que inventaron esa gran mentira de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a las universidades públicas y rechazaban a miles. En aquellos tiempos se rechazaba alrededor de 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a las universidades públicas. Y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente para las universidades públicas y había el propósito de privatizar, de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas. Entonces, todo eso afortunadamente fracasó, porque el pueblo de México, que es mucha pieza, dijo basta, no es por ahí, y se produjo un cambio. Y ahora tenemos que consolidar, fortalecer la educación pública, sin prohibir ni limitar la educación privada, pero que el Estado cumpla con su responsabilidad social.